¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con la parte 2 del Rey de la Muerte, Karnak. Vemos al comerciante del capítulo anterior, el cual se encontraba mencionándose que menos mal le dio por curiosear en esa zona. Este comenzaba a mencionar que Randolph podía no ser poderoso en combate, pero en una batalla 1 a 1 su oponente tiene las posibilidades de ganar aún así. Nos menciona que es el típico tonto y simple que utiliza las típicas técnicas de espada pesada, y ni siquiera ha aprendido el aura de batalla. Además, es muy fácil predecir los movimientos de oponentes como este, y de todos modos es algo bueno para él. Aún así pensaba que bueno, como estaban las cosas, otro mes no sería para nada suficiente. Pero sin que el comerciante se diera cuenta, una persona se encontraba observándolo y en ese momento procedió a hablarle, preguntándole si acaso tenía algún asunto con su hermano Randolph, mientras vemos cómo la señorita observa al comerciante con enojo. Inmediatamente el comerciante se levanta y le preguntaba a la señorita si acaso ella es la hermana pequeña de Randolph. Esta de manera apresurada le mencionaba que así es, preguntándole nuevamente si este tenía algún asunto pendiente con su hermano. El comerciante rápidamente procede a mencionar que le había cautivado el vigor del caballero más fuerte del norte, y por supuesto es como una especie de idol para los chicos como él. Aún así, el comerciante no desaprovechó la oportunidad para mencionar a la señorita que era una coincidencia, preguntándole si acaso ésta necesitaba alguno de los pañuelos que ésta estaba ofreciendo, afirmándole que se encargaría de ofrecerle un precio muy especial. Inmediatamente la señorita se dejó llevar por sus instintos de compra mientras que le mencionaba al comerciante que ese en específico se veía bastante bien, a lo que el comerciante le mencionaba que sí, tenía un gran ojo para esas cosas, pero para sus adentros el comerciante se preguntaba si acaso la mujer ya lo habrá descubierto. Cambiando de escena nos encontramos en la finca Yestar en el salón de instrucción personal. Varros le mencionaba al prota llamándolo joven maestro que había vuelto, preguntándole si acaso iba bien el entrenamiento de resistencia. Pero en ese momento su expresión cambió a una de pánico y terror al darse cuenta cómo se encontraba el prota tirado en el suelo prácticamente inconsciente. Tomando al prota entre sus brazos mientras lo mecía de un lado a otro, le pedía a este que por favor despertara, a lo que el prota le pedía amablemente a duras penas que no lo sacudiera de esa manera, ya que su comida iba a volver a subir entonces. Ya luego de eso, el caballero le preguntó al prota si había corrido las 50 vueltas alrededor del salón de instrucción como este le había dicho, a lo que el prota le respondía que acababa de terminar y por eso terminó desplomándose, ya no podía seguir corriendo más. Continuaba afirmando el prota que los caballeros por hacer ese tipo de entrenamientos eran verdaderamente unos psicópatas, mientras que el caballero del prota procedía a mencionar que le faltaba muchísima resistencia. Dejando esos temas de lado, el prota le preguntaba a su caballero si acaso había alguna razón para que éste entrenara de esa forma en primer lugar. El caballero muy amable le mencionaba a su señor que con ese cuerpo de camarón no podría hacer nada ahora mismo, por lo cual no era insignificante, así que debía de seguir adelante. El prota le pedía a su caballero que por favor primero lo dejase descansar, a lo que este último con una mirada seria le preguntaba qué era lo que estaba diciendo. Estaban empezando el verdadero entrenamiento de resistencia ahora mismo. Sorprendido por tal afirmación, el prota le preguntaba al caballero que entonces qué era lo que estaba haciendo hasta ese momento, a lo que el caballero le mencionaba que eso fue simplemente una rehabilitación. Y mientras el prota lo veía como un ser maligno, el caballero le preguntaba al prota si acaso no era momento de comenzar con el entrenamiento inmediatamente. Luego de eso se nos menciona que faltaban 20 días para que comenzara el duelo. Luego de ello vemos como el caballero le instruía al prota que primero tenía que asegurarse de comer un desayuno abundante por la mañana, a lo que el prota comiendo se preguntaba si iban a comer carne a primera hora de la mañana. Después de eso tenían que ir al salón de ejercicios y hacer 100 flexiones, a lo que el prota sorprendido le preguntaba si verdaderamente tenía que hacer 100. Además tenía que compensar todo eso con 100 giros de poste, 100 sentadillas y justo después de eso a lo que el prota le pedía a su caballero que por favor lo dejara descansar un momento. Es entonces que el caballero tomándole la palabra al prota le daba un pequeño tiempo para que descansara, mostrándonos cómo el chico se había quedado completamente en blanco debido al cansancio que sentía. Luego de ese descanso procederían a tener otra comida rica en carne, luego volverían a hacer flexiones, cumplirían con lo de la barra y luego las sentadillas, otra vez un descanso y este proceso se repetía las 3 veces del día. Luego de esto habían pasado fácilmente 5 días, quedando así de esta manera 15 días para el duelo, mientras que observamos como el prota ahora se encontraba haciendo las sentadillas pero con sacos en sus hombros para aumentar el peso y la dificultad. Pese a lo mal que se sentía el prota por el entrenamiento que estaba llevando a cabo, en ese momento su caballero terminó llegando a este llamándolo joven maestro y le mencionaba que al parecer finalmente había desarrollado algo de resistencia. El prota le mencionaba al caballero que por supuesto, ya que había entrenado tanto, aunque él consideraba que aún le faltaba muy poquito en comparación a su caballero Varros, o sea, a este mismo. Y observándolo detenidamente, el prota mencionaba que el chico era verdaderamente corpulento, a lo que el caballero le respondía que eso era porque había hecho el doble de entrenamiento que hacía el prota. Luego de eso, el caballero hizo que el prota tirara los sacos a un lado mientras le mencionaba que era momento de empezar con el entrenamiento de luchas con espada. El prota le preguntaba al caballero si acaso finalmente comenzarían con la esgrima, y en ese instante el caballero terminó entregándole una espada al prota pidiéndole a este que por favor tenía que sostenerla.
Luego de eso, observamos al caballero decirle al prota que era un completo desastre. Comenzó a mencionarle al prota que le estaban temblando los brazos, le preguntaba qué era lo que estaba mirando en ese momento, tenía que relajar un poco sus hombros, tenía que poner el peso en sus talones, le pedía que doblar un poco más sus rodillas e incluso que tenía que tensar sus brazos, pidiéndole al prota que volviera a hacer la postura una y otra vez hasta que le saliera bien. El prota, mientras llevaba a cabo este entrenamiento una y otra vez, solamente podía pensar en lo estricto que era su caballero. Este último le mencionaba al prota que ahora finalmente se veía decente y tenía que mantener esa postura para que no fuese decapitado de un solo ataque. Sacando una barra para contraatacar al prota, el caballero le mencionaba a este que ahora en ese momento lo iba a atacar, por lo cual tenía que prepararse pidiéndoselo así de manera amable. El prota le mencionaba a su caballero que por supuesto, ya que él estaba preparado para contraatacar, pero antes de que el prota pudiese siquiera terminar esa oración, el caballero se había abalanzado hacia este con una poderosa estocada que terminó golpeando el estómago del prota. Fue en ese momento que Karnak pensó que era bastante rápido, mientras que el caballero, preparándose para atacarlo de nuevo, le preguntaba que qué era lo que estaba haciendo, le pedía que por favor tenía que ponerse en posición de combate. Mientras el caballero seguía atacando al prota, este se mencionaba que la andanada de ataques que realizaba su caballero le hacían imposible el contraatacar, y lo único que podía hacer era intentar mantener su posición, pero nuevamente otra estocada golpeando el estómago del prota lo terminó sacando de balance rápidamente, causando que este terminara desplomándose en el suelo. Procediendo a ayudar al prota a levantarse, su caballero le mencionaba que esa era la razón por la cual los caballeros podían tener cierta ventaja sobre los civiles, ya que atacando constantemente no le darán a su oponente la oportunidad de contraatacar en lo absoluto. Además, necesitaba mantener su posición y esquivar el ataque posterior. El prota le mencionaba a su caballero que lo podía entender, pero incluso si mantenía su posición no podría esquivar el siguiente ataque realizado por el caballero. El caballero le mencionaba al prota que por supuesto, ya que para serle honesto, el objetivo de ese entrenamiento es mostrar la voluntad de lucha del prota a Randolph. Sin comprender del todo la situación, el prota le preguntaba a su caballero si acaso era necesario hacer algo como eso en pleno duelo. El caballero le mencionaba al prota que Randolph tiene la costumbre de presumir, así que este intentará mostrar sus habilidades en frente de los espectadores mientras jugaba con su oponente. Sin embargo, es completamente diferente si el oponente pierde la voluntad de luchar, ya que una pelea prolongada dañará más su honor, por eso intentará derrotar a su oponente de inmediato. El caballero le continuó mencionando al prota que debido a eso tenía que demostrar que no se rendiría en el combate, o de lo contrario lo terminarían acabando de un solo golpe. Luego de eso quedaban tan solo 5 días para la batalla. Observamos como el prota ya lucía un poco más preparado y éste se encontraba corriendo en dirección hacia el caballero para atacarlo apresuradamente. El caballero de manera eficiente terminó bloqueando el ataque del prota mientras le gritaba a este que tenía que atacar con mucha más fuerza. Y simplemente con balancear la barra de metal empujaba al prota hacia atrás mientras comenzaba a reír exigiéndole que continuara atacándolo con más fuerza. Este le exigía al prota que tenía que asegurarse de que todos puedan escucharlo, pero en ese momento un ataque se acercaba peligrosamente al prota, el cual rápidamente movió su escudo para intentar bloquearlo. Aún así, como era de esperarse, los ataques del caballero del prota, que fue su mano derecha en su vida anterior, eran tan poderosos que incluso hacían al prota volar por los aires. Esto hasta el punto de dejarlo en una posición un tanto comprometedora mientras se encontraba algo adolorido por el golpe que acababa de recibir. Por otro lado, el caballero, furioso con su amo mientras lo señalaba, le mencionaba que ni siquiera tenía que ocurrirse darle un tajo, ya que lo cortaría en rodajas si intentaba hacer algo como eso. Y si seguía con esa actitud siempre se iba a mantener rodando por el suelo. Levantándose mientras se secaba el sudor, el prota se encontraba maldiciendo al estúpido de su caballero. Vemos cómo después quedaban tan solo 4 días para la batalla. Y el mismo escenario se repetía una y otra vez, pero mostrándonos ahora cómo el caballero luchaba contra el prota utilizando una espada de verdad. Esto causaba que el prota sintiera más miedo y rápidamente se lanzara en el suelo comenzando a rodar para protegerse. Faltando 3 días para la batalla, este escenario se volvía a repetir. Al faltar 2 días, el escenario continuaba, pero esta vez el prota ahora podía aterrizar de manera satisfactoria. Sentándose sobre el suelo, el prota se encontraba tomando aire mientras mencionaba que podía acabar pereciendo antes de poder luchar en contra de Randolph. El caballero del prota, acercándose a este, le mencionaba que bien, creía que con eso ya estaba completamente listo, preguntándole si ahora era momento de pasar a la parte final. El caballero con el prota delante le mencionaba a este que ahora era momento de enseñarle la técnica de espada de los 4 reyes marciales. Sorprendido, el prota le preguntaba que a qué venía eso ahora mismo. Sorprendido, el prota le preguntaba a su caballero si acaso conocía algo así, a lo que el caballero, luego de exhalar, procedía a mencionarle a su señor que por supuesto conocía la mayoría de las técnicas. Y le hacía recordar al prota que tenía que pensar que los 4 reyes marciales eran sus subordinados. Este continuó mencionándole al prota que había aprendido todas sus técnicas excepto la técnica del rey marcial Rapicel.
Algo sorprendido, el prota le preguntaba al caballero que por qué no había aprendido la técnica de ella, a lo que el caballero del prota le mencionaba que este no le había convertido a ella en un caballero de la muerte. Continuó mencionando que ella se había resistido hasta el final, así que el prota decidió cortarla en tres y convertirla así en una guardiana del palacio. Recordando que había hecho exactamente eso, se mencionaba si acaso había sido un poco cruel con ella. El caballero en eso le mencionaba al prota que, de todos modos, lo que aprendería ese día es la técnica de la espada del Fiat, del rey Marcial Lebud. El prota le preguntaba al caballero si acaso algo como eso sería posible en tan solo 2 días, ya que es una habilidad de un rey marcial después de todo. El caballero sorprendido le preguntaba al prota que a qué se refería con 2 días, y mientras levantaba su dedo le aseguraba al prota que tan solo necesitaba un único día. Luego de esto nos encontramos en el día de la batalla, donde podemos ver una pequeña arena improvisada y a muchas personas reunidas para observar este combate. Y este es el territorio fronterizo entre Deventor y Gestar. Vemos a unos espectadores que se encontraban bastante emocionados, mencionando que el combate iba a ser bastante divertido, y este hombre le preguntaba a un caballero que quién pensaba que iba a ganar, a lo que el caballero mencionaba que por supuesto el ganador sería Randolph, pero simplemente este no esperaba obtener un final aburrido en ese combate. Otra persona preguntaba si acaso sería posible que Karnak pueda ganar ese combate, a lo que un caballero mencionaba que había escuchado que había estado entrenando duro, así que tendrían que tener algo de fe en este. Es en ese momento que Karnak terminó llegando con su caballero Varos, a lo que este último le mencionaba al prota que ya todo estaba listo para el combate. Ya con la mayoría de los presentes reunidos en el sitio donde se llevaría a cabo el combate, rápidamente todo el mundo comenzaba a murmurar, pero en ese instante un hombre con su bastón lo dejaba caer con fuerza en el suelo pidiéndole a todos los presentes que guardaran silencio, afirmando que ahora mismo todos se encontraban ante la presencia de la diosa Alium. El anciano comenzaba a mencionar que ambas casas habían reclamado la propiedad de las minas de cobre y por ello habían solicitado un juicio. El anciano afirmó en ese momento que la propiedad de la mina se decidiría mediante un combate. Por un lado tenemos a Karnak de la casa Gestar. El anciano le ordenaba a este que se acercara y enfrentara a la diosa. Y por otro lado se encontraba Randolph de la casa de Ventor, por lo cual le pedían a este que se acercara y enfrentara a la diosa también. Antes de que comenzaran con el combate, el anciano comenzó a mencionar que antes de la pelea se había acordado en las reglas que se aplicaría una desventaja en el equipo basado en las habilidades de los luchadores. El anciano le preguntaba a los dos chicos que tenía delante, llamando a los luchadores, que en nombre de la diosa Alum prometían estos luchar honorablemente, a lo que tanto el prota como su contrincante mencionaban al unísono que lo juraban. Luego de eso el anciano procede a mencionar que con el juramento de los guerreros listo, que la danza de la justicia busque la verdad, afirmando que podía comenzar el juicio por combate. Vemos que ambos chicos se encontraban observándose fijamente mientras que la presión se sentía por todas las direcciones. Ya luego de esto cada uno se había movido a su esquina preparándose para dar inicio así con el combate oficialmente. Randolph, observando al prota, lo elogiaba un poco por no haber escapado, pero aún así mientras se abalanzaba rápidamente hacia el prota le mencionaba que eso no cambiaría nada en lo absoluto, mostrándonos cómo su ataque, aunque sea con una espada de madera, era lo suficientemente fuerte como para poner al prota en una situación un tanto complicada en primera instancia. El prota, que eficientemente había resistido este ataque, le mencionaba al caballero que solamente lo sabrían una vez que vean las cosas con la verdad. El prota aprovechó esa oportunidad para realizar un rápido ataque, pero Randolph rápidamente terminó retrocediendo para reposicionarse, mientras que le mencionaba al prota que al parecer no era simplemente palabras vacías. Este continuó atacando al prota constantemente mientras que la mayoría de las personas se encontraban emocionadas por lo que estaban observando. Un hombre mencionaba que sabía que había algo diferente en él y otra persona le mencionaba al señor, o sea al prota, que estaba dando una pelea decente. Por otro lado, Varos estaba pensando que el comienzo iba como se esperaba. Mientras Varos observaba a Randolph, se mencionaba que no es especialmente rápido o amenazante, pero se podía decir fácilmente que todavía estaba explorando a su oponente. Alejándose para reposicionarse, el prota comenzaba a pensar que debería de ceñirse a aquello para lo que había estado entrenando, y con eso en cuenta ahora debería demostrarle sus agallas de luchador. Inmediatamente el prota procede a dar un fuerte grito ordenándole a Randolph que cargara hacia este. Randolph, observando al prota, se encontraba pensando que los ojos de este chico estaban llenos de determinación y sus habilidades, aunque eran escasas, pero aún así poseía el espíritu de lucha que todo caballero deseaba. Inmediatamente la espada de Randolph comenzaba a brillar mientras que ésta le mencionaba al prota que era momento de subir el nivel. Observando cómo se llevaba a cabo esto, el prota se encontraba pensando que la energía de la espada del caballero había aumentado más, por lo cual no podía bloquear ese ataque con su escudo simplemente. El prota, observando el ataque de Randolph, que era bastante peligroso para este, luego de maldecir en ese instante terminó recibiendo el ataque, pero lejos de lo que nos esperábamos, el prota simplemente terminó haciéndose bolita como un armadillo para comenzar a dar vueltas por el campo de batalla. Aún así, luego de ello, a una distancia prudente, el prota se había reposicionado nuevamente. Esto último dejó al caballero sorprendido.
Observando al prota y desconcertado, el caballero se preguntaba que qué clase de burda habilidad era esa. Los espectadores entre risas mencionaban que el prota había rodado fuera del camino. Las personas al ver eso notaban que el prota era bastante diestro, mientras seguían pensando que era una estrategia del prota para poder zafarse de ese tipo de ataques. Los sacerdotes de alto rango que se encontraban observando esto mencionaban un poco desconcertados que bueno, esa era una forma inteligente de hacerlo, nunca había visto algo como eso así antes, así que no podía decir nada más. En eso el prota, para jugar con la mente de su oponente dejando caer su escudo a un lado, le mencionaba a Randolph que este no era nada y que ni siquiera necesitaba un escudo para luchar en contra de este. El prota, que continuaba con su actuación, le mencionaba al caballero que era tan lento que pensaba que era una tortuga, preguntando si acaso un cerdo musculoso como este se hacía llamar un caballero. Esto colmó la paciencia de Randolph, que le mencionaba al prota que era un descarado bastardo. Le preguntó inmediatamente al prota si acaso se encontraba burlándose de este, y si era así entonces se iba a asegurar de que el prota no pudiese hablar más. Cambiando su postura, el prota le mencionaba al caballero que tenía que intentarlo si podía, pero esto último terminó llamando la atención del caballero, que mientras observaba al prota se preguntaba si acaso esa postura es la técnica de espada de Delphiad. Las personas que observaban esto mencionaban que si acaso esa postura no fue creada por el rey marcial Lebún. Otro mencionaba que si acaso Karnak de verdad estaba utilizando la postura de espada de un rey marcial, uno de los 4 reyes marciales. Las personas emocionadas por esto mencionaban que entonces el prota debió de haber estado entrenando con las técnicas de los reyes marciales. Esto llenaba a todas las personas de confianza, mencionando que entonces de esa manera su señor tendría cierta oportunidad de ganar. Por otro lado, Randolph, mientras sonreía, se mencionaba que casi caía en la burla, solamente necesitaba mantener la calma y concentrarse, ya que las técnicas de espada de los reyes marciales solamente pueden ser usadas por genios con experiencia real en batalla. Y por supuesto, el prota estaba lejos de ser capaz de utilizar esas técnicas apropiadamente. Randolph se mencionaba mientras seguía sonriendo que no sabía cómo el tonto del prota había aprendido tales técnicas, pero ¿realmente pensaba que eso le garantizaría la victoria? Aún así tenía que elogiar el esfuerzo del prota por haber aprendido la técnica de un rey marcial. Randolph, como si hubiese ganado, señalando al prota, le mencionaba que el nuevo señor del estado de Gestar impartirá la justicia en nombre de Alum, mientras se encontraba pensando que sin importar lo que intentara hacer el prota, este no podría derrotarlo. El prota, que se encontraba nervioso, se mencionaba que mírelo como lo miren, eso no era suficiente para derrotar a Randolph. El prota comenzó a recordar sus entrenamientos con Varos mientras le preguntaba a este que si acaso creía que era posible aprenderlo en tan solo un día. Después de todo es la técnica de un rey marcial. Varos, que confiaba en el prota, le mencionaba a este que solamente necesitaba copiarla a grandes rasgos, preguntándole al prota si acaso eso de verdad se podía lograr. Varos continuó mencionándole al prota que no tendría que volver a tocar una espada una vez que todo eso termine, y solamente tenía que mostrar la suficiente habilidad para que la gente pensara que el prota verdaderamente había estado entrenando. Y luego le preguntaba al prota si acaso su verdadero plan no estaba en otra parte. En el presente, mientras vemos múltiples choques de espada, el prota se mencionaba que Varos no le había dicho que terminaría recibiendo una paliza tan grande, mientras observamos como el prota ni siquiera podía bloquear los ataques del caballero Randolph. Aún así, mientras seguía siendo empujado hacia atrás, el prota intentaba dar lo mejor de sí para no ser sacado de la arena, mientras se mencionaba que todavía tenía que intentar hacer algo. Con lágrimas en los ojos y mientras intentaba mantener una expresión de póker en su rostro, el prota le mencionaba al caballero de Deventor que eso no era nada, mientras le repetía esto una y otra vez. Luego pasó a preguntarle si acaso creía que algo como eso era suficiente para triunfar sobre el linaje de la casa Gestar. Randolph, sorprendido por lo que estaba sucediendo, se preguntaba si acaso el prota estaba diciendo tonterías. Ahora mismo estaba recibiendo una paliza total, pero seguía con esa actitud tan engreída. Mientras seguía recibiendo golpes, el prota mencionaba que la espada de Gestar nunca caerá, mientras que los espectadores se encontraban conmocionados por lo que decía el prota. Una chica entre lágrimas incluso mencionaba si de verdad habían tratado a alguien como el prota como si hubiese sido un simple patán. Mientras los espectadores lloraban por el espíritu de lucha que emanaba el prota, este le preguntaba a Randolph si acaso le tenía miedo. Los ciudadanos seguían entre sus lágrimas mencionando que incluso si el prota realmente era un estúpido, era perfectamente adecuado para ser el señor de sus tierras. Vemos entonces a Varos directamente que mientras sonreía mencionaba que eso era bueno, pues el prota no estaba recibiendo ningún golpe directo. Seguía pensando que la paliza que le había dado al prota durante todo ese tiempo le estaba dando verdaderos frutos. El prota le continuó mencionando a Randolph que tenía que ir hacia este, llamándolo caballero cabrón. Varos se encontraba pensando que el prota siempre había sido bastante hábil hablando mal de los demás. Mientras que por otro lado Randolph se encontraba preocupado mencionándose mientras maldecía al prota que estaba demasiado molesto como para seguir haciendo algo como eso. Observando al prota, el caballero le mencionaba que al parecer estaba a punto de morir por causas naturales, preguntándole al prota si acaso de verdad se encontraba hablando en serio. Y el prota, que se veía en un estado bastante deplorable, le mencionaba al caballero que tenía que seguir cargando hacia este, llamándolo patético y bastardo. Con la paciencia colmada, Randolph le mencionaba al prota que entonces terminaría ese combate en ese instante. Y es entonces que, observando la cara de Varos, nos damos cuenta que esta era la oportunidad que habían estado esperando, cuando este pensaba que por fin había llegado el momento.
Varos rápidamente desde la esquina le gritaba al prota llamándolo mi señor que tenía que prepararse de inmediato. Con la señal clara el prota se mencionaba si acaso ya era la hora. Inmediatamente el prota comenzó a recordar su entrenamiento cuando Varos le había comentado que incluso si podía imitar los movimientos, este todavía no poseía un golpe adecuado. Y de esa forma la gente podría ver a través de sus trucos. Y por esa misma razón Varos le iba a mostrar al prota lo que necesitaba hacer para evitar algo como eso. En el presente, mientras vemos a Randolph corriendo directamente hacia el prota, este se encontraba pensando que Randolph iría directamente hacia sus piernas para terminar la pelea. Y eso lo hacía con el objetivo de restringir los movimientos del prota. Y en base a eso, en el momento adecuado cambiaría a una postura defensiva e iba a clavar su espada en el suelo inmediatamente. Sorprendido, Randolph se mencionaba si acaso de verdad había bloqueado ese ataque un novato. El prota mientras realizaba un ataque recordaba las palabras de Varos, que inmediatamente después tenía que balancear su espada hacia arriba en un arco diagonal. Vemos como Randolph al parecer intentó bloquear ese ataque pero había quedado con un punto descubierto. El prota seguía recordando las instrucciones que tenía que cambiar rápidamente de empuñadura y aprovechar esa oportunidad para golpear una vez más. Este ataque al parecer había sido efectivo ya que había alcanzado al caballero directamente. Y ese ataque tenía por nombre Double Uppercut Overkill. Vemos entonces que al parecer líquido rojo comenzaba a caer sobre la arena finalmente y el prota se encontraba verdaderamente exhausto después de aquel ataque. Pero lejos de lo que se esperaba, una persona comenzaba a reír mientras le preguntaba al prota si acaso eso era todo lo que tenía, mostrándonos cómo el ataque del prota simplemente le había hecho un pequeño rasguño en el pecho a Randolph. El caballero sonriendo le mencionaba al prota que un gatito arañando podría ser lo mejor que el chico. Al ver cómo habían terminado las cosas, el prota comenzaba a maldecirse mientras se mencionaba que todo eso ahora era verdaderamente malo. Sonriendo, Randolph le mencionaba al prota que si acaso eso era lo mejor que podía hacer, ya que incluso un gatito podía arañar con más fuerza que el prota. Exhausto, el prota se preguntaba si acaso ese entonces iba a ser el final. Los espectadores observando esto mencionaban que al parecer el partido ya estaba decidido, suponían que los milagros no existían después de todo. Preocupados seguían mencionando que la realidad en verdad era cruel e injusta. Randall sonriendo le mencionaba al prota que aunque haya bajado la guardia estaba completamente seguro de que sus compañeros terminarían burlándose de él. Con su guardia en alto el prota le mencionaba al caballero que éste estaba arriesgando su vida en ese momento y todo lo que tenía para él era preocupación. Con una mirada de desquiciado el prota le mencionaba que eso no estaba del todo mal, ya que después de todo no tendrá que sentir lástima por este después. En ese momento Randolph supo que algo estaba mal, preguntándose que qué pasaba con la expresión del prota, mientras que observamos como una llama negra comenzaba a emanar de la herida que el prota le había causado. En ese momento el caballero se preguntaba qué era eso y observamos como un fuego comenzaba a salir de la parte la cual el prota había golpeado. Una de las personas presentes se mencionaba que si acaso esa aura era mientras que el resto de caballeros se preparaba para desenvainar sus espadas. Randolph, que se encontraba luchando contra esta energía oscura, se encontraba maldiciendo preguntando qué era eso. Aprovechando esta oportunidad, el prota llamaba a Randolph mencionándole a este mientras se acercaba con su espada lista para atacar que no importaba qué clase de trucos sucios tenga bajo la manga, pues el prota no perdería en contra de este. Y mientras Randolph seguía peleando contra esta energía oscura, el prota ya se encontraba lo suficientemente cerca de este mientras que el caballero se preguntaba por qué se había pegado esa energía a su pierna. Es entonces que el caballero procedió a dar una poderosa patada tan fuerte que incluso arrasó con el campo de batalla al mismo tiempo que mandaba volar al prota hacia atrás dejándolo completamente fuera de sí mismo. Los espectadores observando al caballero se preguntaban cómo podía un humano poseer tal fuerza. ¿Acaso esa aura negra estaba siendo controlada por Sir Randolph? Otra persona preguntaba si acaso eso de verdad era aura de batalla. Varos rápidamente gritaba que eso es nigromancia, afirmando que ese debe de ser el poder del diablo. El sacerdote mayor le mencionaba a sus caballeros que tenían que darse prisa para derrotar a Randolph, a lo que estos últimos rápidamente acataron la orden. Bajando del podio del cual se encontraban, el sacerdote les ordenaba a sus caballeros que tenían que detener el mal, tenían que detener a Randolph. Mientras todos se preparaban para atacar al caballero, el sacerdote mencionaba que en el nombre de Alium, para traer juicio y justicia contra los seres impuros, tenía que bajar su espada y rendirse de inmediato. El caballero, que se encontraba atacándolos a todos los presentes, procedía a mencionarles que de qué demonios se encontraban hablando, lanzando a todos los que se habían lanzado a atacarlo en primera instancia a volar por los aires. Es en este punto que el sacerdote estuvo completamente seguro, pues eso se trataba de nigromancia sin ninguna duda. El sacerdote afirmó en ese momento que no tenía más alternativa que detenerlo, mientras que Randolph, que se encontraba inmerso en esta bruma oscura, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Mientras seguía luchando contra esa bruma, se preguntaba qué demonios le había hecho Karnak después de todo. Mientras observaba al prota, que lo veía con una sonrisa, el prota se encontraba mencionándose que al parecer se veía bastante confundido. Aún así no debería de causar una escena como esa después de todo.
Es entonces que la energía oscura terminó atando completamente el cuerpo del caballero. Uno de los caballeros de la Orden Santa procedía a mencionarle al sacerdote principal que era casi como si estuviese siendo controlado por una maldición. El sacerdote le mencionaba al caballero que eso era porque todavía no podía controlar tal poder, y no tenía más alternativa que acabar con este en cuanto se les presente la oportunidad. Vemos que la bruma oscura seguía creciendo más y más mientras que el sacerdote y sus caballeros procedían a cargar nuevamente en dirección hacia este. Randall se encontraba inmerso entre esta energía oscura y mientras algunas lágrimas salían de sus ojos, este se mencionaba que no podría acabar de esa forma. Pero antes de que pudiese hacer cualquier otra cosa, observamos cómo las armas tanto del sacerdote como el del resto de caballeros terminaron atravesando el cuerpo del hombre inmediatamente. Esto generándoles heridas fatales en ese instante. Inmediatamente la bruma oscura comenzó a disiparse, mientras que observamos cómo Randolph ahora se encontraba atravesado por múltiples armas mientras los caballeros y el sacerdote se encontraban observándolo fijamente. Y fue ese momento en el que el caballero más fuerte del norte terminó pereciendo ante la mirada atenta de todos los presentes, considerándolo así como un caballero de la oscuridad. Los caballeros se acercaron al cuerpo de Randolph mencionando que este ya no respiraba, entonces ¿qué era lo que tenían que hacer en ese momento? El sacerdote rápidamente ordenó que tenían que enviar oficiales hacia la finca del vizconde de Ventor y tenían que investigar esa situación a fondo. Inmediatamente este le mencionó a todos los testigos y presentes que se había llegado a un veredicto final. El luchador de Deventor había invocado el poder oscuro y se había batido en duelo en ese juicio sagrado, y eso no ha sido nada menos que una deshonra para el nombre de su diosa, y por lo cual el luchador de Gestar, el barón Karnak, había reclamado la victoria. Cambiamos de escena y nos encontramos en el estado del vizcondado de Deventor. Una persona mencionaba que las cosas habían sido encontradas. Habían mantas, capas y símbolos de nigromancia, y las pruebas se extendían por toda la finca. La hermana de Randolph mencionaba que no había manera, no lo podía creer, y todas esas cosas eran cosas que habían comprado recientemente a un vendedor ambulante. El caballero santo le preguntaba a la señorita que entonces cómo podía explicar esa sospechosa botella de medicina en la habitación de Randolph. La chica le mencionaba al hombre que qué tenía eso de sospechoso, ya que era una fórmula para el crecimiento del cabello que habían conseguido de un mercader. Esta continuó afirmando que su hermano siempre había estado preocupado por la caída de su cabello. Pero en eso un hombre la interrumpe y le mencionaba llamando a la señora que esas no podrían ser pruebas más claras de la nigromancia. El hombre le continuó mencionando a la mujer que pronto se celebraría una visita. Unos días después nos encontramos en el estado de Gestar. Mientras observamos una mesa repleta de comida, el prota le preguntaba a Varos que qué tal estaba, pues ese parecía un festín digno de campeones. Varos le mencionaba al prota que era increíble, pues en comparación a la comida que comían cuando entrenaba, solamente sentía escalofríos de imaginarse comiéndose todo eso. El prota le mencionaba a su caballero que por supuesto ese era un festín para celebrar su victoria. El caballero le preguntaba al prota si acaso estaba bien que comieran de esa manera, a lo que el prota le mencionaba que seguro, ya que también había un festín en la plaza del pueblo. Varos le preguntó al prota en ese momento, llamándolo joven maestro, que cómo se le había ocurrido un hechizo de tal calibre. El prota mencionaba que tenía que hacer cualquier cosa para ganar, y solamente funcionó tan bien como lo había hecho gracias a la fogosa personalidad de Randolph. Es entonces que regresamos un mes en el pasado, cuando el prota se encontraba hablando con su caballero. Este le preguntaba al prota un poco desconcertado si acaso de verdad pensaba utilizar nigromancia, mencionándole que entonces lo iba a hacer en serio. El prota, observando el descontento de su caballero, le pedía a este que primero lo escuchara antes de sacar sus propias conclusiones. El prota le mencionaba a su caballero que es lo mismo si moría mientras lo atrapaban utilizando nigromancia o durante el juicio final, así que ¿no sería mejor si solamente utilizaba eso entonces? Si lo pensaban de esa manera, el prota no tenía la razón, pero con una sonrisa malévola, el prota mencionaba que aún así él no era el que la iba a utilizar, era Randolph el que lo haría. El caballero le preguntó al prota en ese momento que qué era lo que este tenía en mente, a lo que el prota le mencionaba que tendría que actuar bastante bien. Y después de todo, actuar como un idiota era su principal especialidad. Cuando el combate estaba a punto de empezar, el prota se mencionaba que con lo lejos que estarían los oficiales sería capaz de engañarlos. En una situación en la que estaban luchando entre ellos, sería difícil saber quién era el que estaba utilizando el hechizo. El prota mencionaba que es un hechizo de nigromancia increíblemente fuerte y de alto nivel, así que ni siquiera la orden sospecharía de que el prota está detrás de eso. Además de mencionar que pensaba que no eran tan hábiles después de todo. El caballero del prota mencionaba que suponía que no había nada de qué preocuparse entonces, a lo que el prota mencionaba que sin embargo solamente hay un problema, pues si quería que algo como eso funcionara necesitaba que su oponente derramara algo de su sangre, pero con sus habilidades actuales no sabía si su espada podría siquiera acercarse al caballero Randolph. Varos en ese momento emocionado le preguntaba al prota si acaso lo que estaba intentando decirle era que necesitaba hacer sangrar a su oponente, entonces ¿dónde debería de cortarlo? Luego de eso el prota le mencionaba a su caballero en el presente que le había pasado fatal, mencionándole a este que era peor que un diablo, a lo que su caballero emocionado le mencionaba al prota si acaso no se alegraba de haberse esforzado tanto. El prota en eso mencionaba
mencionaba que había algo peculiar en todo ello, pues Randall debería de haber sido capaz de ganar sin utilizar la nigromancia, pero de alguna manera fueron capaces de escapar de cualquier sospecha. Además, los investigadores estaban completamente convencidos de que Randolph utilizaba la nigromancia. Entonces, ¿por qué motivo había sido algo como eso? Cambiando de escena nos encontramos en Gazeland, el gran templo, la Orden de Allium. El sacerdote superior procedía a mencionar si acaso habían terminado de investigar los poderes oscuros en Deventor, y si se trataba de un asunto importante solamente tenían que informar de los hechizos que fueron confirmados. Por otro lado, el anciano que había llevado a cabo el juicio del combate mencionaba que por su experiencia y sus investigaciones estaban completamente seguros de ello. Con la botella de elixir en sus manos mencionaba que eso no fue de cualquier nigromante promedio, ya que habían utilizado el fragmento de un trascendente, y la diosa ya les había advertido de que los atributos coincidían perfectamente. El sacerdote continuó mencionando que esa es la oscuridad del apocalipsis, mientras que observamos al prota que muy sonriente mencionaba que al parecer la suerte estaba de su lado en esta vida. El caballero del prota mencionaba que el mundo estaba a su favor ahora mismo, mientras que el prota emocionado mencionaba que lo único que tenían que hacer ahora era disfrutar de su vida al máximo tranquilamente. Y de eso mismo se tratan las segundas vidas. Luego de comer y mientras se encontraban caminando, el asistente del prota le mencionaba a este que sin la familia de Ventor había muchos poderes que todavía intentarían apoderarse de las minas. A lo que el prota le mencionaba a su caballero que en efecto, y por esa misma razón necesitaba fortalecer su nigromancia. Sorprendido, el asistente del prota le preguntó a este mismo inmediatamente que qué pasaba si la orden se enteraba de ello, a lo que el prota sonriendo mencionaba que por supuesto necesitaba encontrar la forma de utilizar la nigromancia sin que estos terminen descubriéndolo. 3 meses después de aquella noche nos encontramos en la villa del prota, donde podemos observar a este último que se encontraba en una gran habitación con un círculo mágico debajo del mismo. El chico, mientras canalizaba una energía oscura en sus manos, procedía a mencionarse que necesitaba concentrarse al máximo. Se nos comienza a relatar que estaba utilizando la energía negativa de la luz de la luna, la oscuridad de la noche profunda y las llamas de la energía corrupta filtrada. Y después de todo ese proceso, lo único que tenía que hacer era recoger la energía pura que se encontraba detrás de ello. Por último, tenía que ordenarla y reprocesarla para crear magia. Y es entonces que una pequeña llama terminó materializándose en la mano del prota y este mencionaba que era perfecto, finalmente había funcionado, eso es magia del caos. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor comenten, compartan y dejen su like para llegar a muchas más personas. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios magia del caos. Y muchísimas gracias a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. Ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.